pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Y como el sol nació en mi corazón. Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Escuela de Obreros para la Cosecha. Este día abordaremos un tema número 19 de nuestro discipulado, hermanos. Y también el tema número 3 de la segunda etapa, porque vimos en la primera etapa los principios del creyente y ahora ya estamos en la segunda etapa, que son los principios de la visión. Este es su tercer tema, hermanos. Hoy veremos trabajando por las multitudes. Ya vimos en los primeros dos temas que Dios ama a las multitudes, es decir, Dios ama a toda la humanidad, hermano, quiere que vayamos por ella. Y también vimos en el segundo tema los desafíos de Dios, que comprende exactamente el que nosotros debemos de abordar, por complicadas, por adversas que parezcan las cosas, debemos abordar con dinamismo, con pasión, con amor, la obra de Dios, hermano. Sabiendo que van a haber circunstancias, pero que estamos llamados a vencer, hermano. Entonces hoy abordaremos trabajando por esas multitudes. Yo voy a agradecerle una vez más que usted se ponga de pie este día y que demos gracias a nuestro Padre Celestial. Demos gracias, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, venimos ante ti este día, invocando tu nombre, reconociendo tu señorío, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu deidad. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, que te damos gracias por todo. Te adoramos, te bendecimos, Padre, te alabamos, Señor, y queremos honrarte, Padre, sometiéndonos a tu gobierno, Padre, a ese reino de los cielos que tú has traído a nuestra vida. Permite, Señor, permite, Jesucristo de la gloria, permite, Espíritu Santo, que este tema, que esta enseñanza quede grabada en las profundidades de nuestro ser y que podamos aplicarla como hijos tuyos acá en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad, en nuestro país y por toda la tierra, Señor, como fieles testimonios tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. La gloria sea para ti. Amén, Señor. Gracias, Padre. Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos. Les decía que hoy estamos arribando a este tema precioso de trabajando por las multitudes. Es donde nosotros hacemos efectivo el plan de Dios, hermano. Ya hablamos de que Dios ama a las multitudes, es decir, hablamos de la visión del plan de Dios. Y hablamos, decía, también de los desafíos de Dios, que es que pues nosotros nos ponemos objetivos y nos ponemos metas, hermano, y que tenemos que superarlos en el poder, en la guianza, en la presencia de Dios, no en nuestras fuerzas, hermano, sino justamente en las fuerzas de su Santo Espíritu. Pero hoy este tema trata justamente de cómo es que nosotros debemos realizar esa visión, ese plan, cómo debemos de superar esos desafíos, hermano, obviamente trabajando por las multitudes. Es digno de iniciar el tema, hermano, destacando que hay una verdad inobjetable, hermano, y es que esta es una verdad de Dios, hermano. Donde hay vida, hay crecimiento. Esto no se le puede olvidar a usted, porque Dios nos trajo a nosotros de muerte a vida, y al traernos a vida, porque su Hijo Jesucristo es vida, hermano,
entonces nosotros tenemos las posibilidades de crecer. Hemos pasado dentro de la etapa de los principios del creyente, entendiendo que pertenecemos dentro del bautismo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor aquí en la tierra, hermano, en donde tenemos una función particular y tenemos una función común, que es el gran propósito, que es el plan de Dios, hermano, de ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todo ser humano, hermano, y hacer discípulos. Quiere decir, enseñarles a vivir como Dios ha mandado que vivamos sus hijos. Bueno, estamos entrando en materia de trabajar por las multitudes, y decía que es una verdad inobjetable, dije, que donde hay vida hay crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento, hermano, debe ser planificado, debe ser organizado. No es algo realmente que nos podamos sacar de la manga de la camisa como que somos magos, y mucho menos abordando las cosas sin ninguna responsabilidad, sin ninguna atención debida que manifieste excelencia en lo que hacemos, hermano. Él, Dios, hermano, por excelencia, nos muestra a través de su palabra que Él trabaja en equipo, hermano, y tiene orden para hacerlo. De ahí les decía que el bautismo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él puso a todos sus hijos, ha puesto todo lo que Él ha de llamar para el reino de los cielos, nos pone con una función dentro de ese cuerpo, que es la iglesia de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, para que cada uno organizadamente, planificadamente, conforme a su visión, realice aquello para lo cual ha sido llamado, hermano. Ahí hay diferentes funciones, hay diferentes talentos, hay diferentes dones, hermano. Bueno, cada uno dentro de la iglesia, principiando, hermano, desde el pastor, que es un don para dar crecimiento, para dar edificación a la iglesia, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es un don ministerial, hermano. Empezando desde el pastor hasta las ovejas, debe haber organización, debe haber planificación, debe haber realmente ese orden que Dios coloca desde su palabra para guiarnos a nosotros, hermano. Quiero llevarlo para que vaya conmigo y abramos en el Nuevo Testamento, hermano, en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, a los de Éfeso, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo, sí estamos ya, ¿verdad? Sí, ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Ve cuál es el gran propósito? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Preciosa porción, hermano, que describe de manera sencilla, de manera fácil, de manera entendible para los hijos de Dios,
que somos portadores del Espíritu Santo de Dios, porque es por Él que ha sido escrita su palabra, hermano. Entonces somos los que tenemos la potestad, la facultad, la facilidad de entenderlo, hermano. Es que ahí ha explicado realmente qué es lo que está sucediendo en nosotros para poder darle crecimiento a lo que tiene vida, que es la iglesia de Dios, que es cada uno de nosotros, que somos templo, que somos santuario del Espíritu Santo de Dios. Cabe notar, hermano, que el pastor, aquí vemos realmente como un don ministerial, uno de los 5 dones ministeriales para darle crecimiento y edificación a la iglesia, que este don pastoral fue constituido por Dios para equipar, hermano, equipar, para capacitar a la iglesia. Por eso es que usted ve que yo estoy acá delante de usted, que después que usted ha reconocido públicamente a través del bautismo en agua, que usted reconoce en su vida la soberanía, el gobierno de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que Él al tercer día resucitó para darnos vida, hermano. Usted ha reconocido eso, hoy está acá para ser capacitado, para ser formado, hermano, para recibir realmente la enseñanza que a usted le pueda dar, ese equipamiento que se necesita para hacer la voluntad de Dios, su visión, su plan, hermano. Bueno, ahí estamos los pastores haciendo realmente ese discipulado, guiando a las ovejas por dónde deben ir y cómo es que van a someterse a Dios a través de su palabra y la presencia de su Santo Espíritu para ser revestidos de poder, de sabiduría, de la verdad de Dios, hermano, para ir y cumplir esa gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. La bendición de trabajar, hermano, es para todos. Veamos algunos ejemplos de esa bendición, hermano. En el principio, por ejemplo, Adán, hermano, desde el principio Dios le dio al hombre un huerto. Usted recuerda dónde es puesto Adán, en el huerto del Edén, pero primero es hecho el huerto y luego es puesto Adán en el huerto, hermano. ¿Para qué? Para que lo cuide y lo trabaje, dice la palabra. Y usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 2, versículo 8, hermano, en el Antiguo Testamento. Estamos en el primer libro, capítulo 2, hermano. Justamente al empezar nuestro Señor a hacer toda su creación. Capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es de lo que estoy conversando con usted. De manera que hay una bendición para trabajar realmente. Y esa bendición es para todos los hijos de Dios, hermano. Para que todos vayamos y trabajemos. A nosotros se nos han entregado las naciones. A nosotros se nos ha entregado la tierra, se nos ha entregado el mundo, se nos ha entregado toda la humanidad para que vayamos realmente y hagamos el trabajo que Dios quiere que hagamos, hermano, que es predicar su palabra y enseñarle a las personas a vivir conforme a su voluntad. Pero eso le tocó a Adán allí en el huerto del Edén, como el primer hombre realmente de Dios. Ahora nos toca a nosotros, hermano. El nuevo huerto, les decía, se llama viña. Y esa viña es el lugar destinado para servir, hermano. Esta es la obra de Dios. Está aquí en toda la tierra, hermano, la obra de Dios, porque Él ama las multitudes. Porque Él quiere que desafiemos realmente al mundo, a la tierra, para llegar a esas multitudes. Pero ahora quiere mostrarnos cómo es que se trabaja por esas multitudes. Cuando somos salvos y reconciliados con Dios, hermano, Él nos devuelve la bendición y el tremendo privilegio de trabajar nuevamente para Él. Adán fue puesto en el huerto del Edén y tendría que obedecer para trabajar en el orden de Dios. Pero desobedeció y fue sancionado. Le fue impuesta una sanción, hermano.
Y entonces ya no trabajó para Dios, hermano, trabajó para él. Pero los que somos reconciliados con Dios, los que nos arrepentimos, los que nacemos de nuevo, en donde encontramos vida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, hermano, tenemos la ocasión, la oportunidad de volver a trabajar para Dios, de ponernos a la orden, disponibles. Heme aquí, Señor, envíame a mí para hacer la voluntad de Dios, hermano. Bendito sea Él, hermano. Él nos está devolviendo esa bendición de trabajar para Él. Bueno, aquí estamos, hermano. Vamos por la cosecha. Vamos a traer la cosecha. Dice la palabra que la cosecha está lista, que los campos ya están blanqueados, hermano. Se ve realmente la necesidad que hay en la humanidad para que nosotros vayamos y les presentemos ese evangelio maravilloso de poder, de vida nueva, hermano, de renovación de vida, de novedad de vida. Ese evangelio de rescate, de salvación, hermano, y de salvación integral, desde acá de la tierra, bendiciéndonos en todo lo que los humanos necesitamos para ser útiles, para ser felices, hasta la eternidad en la presencia con nuestro Padre Celestial, hermano. Bueno, aquí estamos ya como resumiendo la gran comisión. Esto significa trabajar, hermano. Por ello debemos esforzarnos, hermano. Pero no podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, antes de dar esta gran comisión de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, hermano, Él nos mostró a nosotros que trabajaba 6 días a la semana, y en esas referencias cruzadas de la Escritura podemos fácilmente entender que trabajaba poco más de 12 horas diarias, hermanos. 6 días y poco más de 12 horas diarias en los negocios de su Padre, en los negocios de nuestro Padre Celestial, en la empresa para la cual los hijos de Dios hemos sido llamados, al igual que nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque es para continuar lo que Él ilustró, lo que Él mostró acá en la tierra como un ejemplo que debiéramos hacer. Quiero llevarlo a el Antiguo Testamento, hermano, y ubiquémonos en uno de los primeros 5 libros. Ubiquémonos en Éxodo, hermano, y leamos el tan conocido capítulo 20 y leamos el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esa es la fundamentación de lo que estoy expresando o tratando de explicar en cuanto a que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo acá en la tierra, hermano, todo un hombre, 100% Dios, trabajaba 6 días a la semana. Pero vea que dice en el Nuevo Testamento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, en el capítulo 5, hermano, y veamos el versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque estaba siendo cuestionado, hermano. Los judíos perseguían a nuestro Señor Jesucristo y procuraban matarle porque hacía mucha obra de Dios, mucha obra de nuestro Padre Celestial en el día de reposo. Es el 7º día, hermano. Y Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una convicción, hermano. Un entendimiento claro de hacer la voluntad del Padre y no en nuestra propia voluntad. Maravilloso. Pero ahí mismo en Juan, hermano, vamos al capítulo 9 y leemos en el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras le alumbró el día, hermano, es increíble aquella convicción clara de que había que realizar un trabajo. Ese es el trabajo que nos está heredado a nosotros, los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Bendito sea Él, hermano. Bendito sea Él.
Bueno, es una bendición realmente de trabajar. Y esta bendición es para todos. Y acabamos de ver cómo nuestro Padre Celestial, cómo nuestro Señor Jesucristo ilustra, cómo ejemplifica, cómo da ejemplo de cómo se hacen las cosas para que nosotros también las hagamos. Dios trabaja, decíamos, hermano, y nos muestra, y ese trabajo lo llama para que lo hagamos todos sus hijos. Pero ahora, hermano, ahora nos está tocando a nosotros esa gran comisión, ese trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces decíamos que como es un Dios de orden, es un Dios que se organiza, es un Dios que planifica, entonces es necesario trabajar en equipo. Por eso también referimos el bautismo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la parte integrada del equipo de Dios, de diferentes miembros, multitud de miembros con diferente función particular, pero con una función en común, un gran propósito, la ejecución de su plan. El amar a las multitudes y alcanzarlas a todas, hermano. Entonces Dios realiza su trabajo, su obra, hermano, en total asociación con el hombre. De igual forma, Él espera que los hombres conformemos equipos, que sus hijos, que la obra de Dios, que las iglesias, hermano, llamadas de alguna forma, pues de alguna forma más popular ante la humanidad, hermano, que integremos en sus equipos, formando ese cuerpo donde cada miembro se enfoca a un mismo objetivo, hemos dicho. En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, acá en la tierra, aun cuando hay orden, hermano, aun cuando hay orden, no hay miembros tampoco unos más importantes que otros. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto. Aun cuando hay un orden, un cuerpo tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades y tiene muchísimos miembros, hermano. No porque uno sea más importante que el otro miembro, todos tienen una función importante. Dijimos que todos los miembros somos útiles, somos necesarios en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, realizando, ejecutando la obra, la visión, el plan de Dios, hermano. Pero también dijimos que hay un orden, hermano, y que ese orden es necesario realmente que nosotros lo reconozcamos. Y hablamos realmente del llamado que tiene un pastor para guiar, para discipular a sus ovejas, hermano, para enseñarles realmente qué es lo que deben ejecutar en el orden del plan de Dios. Es que aquí somos llamados para desempeñarnos en cualquier función que hayamos sido colocados dentro de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero para hacerlo con gozo y sin egoísmo, hermano. Yo quiero llevarlo en el Nuevo Testamento a la primera carta a los Corintios, hermano, y ver en el capítulo 12, hermano, y usted va a identificar ahí los dones espirituales. Y podemos empezar a leer desde el versículo 1, hermano. Yo quiero hacer énfasis en un versículo, pero voy a leerle parte de este capítulo para que usted quede como motivado, hermano, para continuar esta lectura. Capítulo 12 de Primera de Corintios, del versículo 1 hasta el 31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahí estaba la religión, hermano. Ahí estaba el fariseísmo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho. Usted puede seguir leyendo hasta el versículo 31, pero yo quiero leerle el 27, hermano, para dar concluida esta porción. El 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está totalmente explícito su contenido, hermano. Vamos persiguiendo un objetivo común, nos apoyamos, nos ayudamos, pero cada uno de nosotros tiene una función muy individual, muy especializada, hermano, que realizar. Y ninguno, decíamos, de los miembros es superior a otro. Solo hay un orden para realizarlo, y por eso él decía en su palabra, en la porción que anteriormente leímos en la carta a los Efesios, que constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, hermano, para que podamos edificar realmente la iglesia, para que la podamos dirigir, hermano. Precioso el Señor. Bueno, Dios, hemos dicho, hermano, es un Dios de orden y además prioriza para realizar su obra, hermano. Perdón, hermano. Él prioriza, él le da una organización, una planificación a su trabajo y le da un orden para realizarlo. Dice su palabra que es un Dios de orden. No es a lo que nos sangre, hermano. Hay mucho entusiasmo, mucha motivación, pero debemos circunscribirnos a su plan y a una estructura organizativa que se crea en la congregación, en la obra a donde nosotros pertenecemos, para someternos, para sujetarnos y para que motivadamente y con dinámica, hermano, realicemos conforme nos están dando las directrices para hacerlo efectivo, este plan de Dios. Ese plan bajo el modelo bíblico de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahí estamos trabajando en toda nuestra estructura. Ahí estamos aperturando las casas de cosecha conforme al libro de los Hechos. Ahí estamos invitando a las personas para que tengan un encuentro espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Una vez lo han tenido, hermano, ahí estamos invitándolos para que puedan ser sumergidos en el agua, en el bautismo en agua, hermano, y dar un testimonio público de en quién y en qué han creído. Y aquí estamos trayéndolos a la escuela de obreros para la cosecha para que se conviertan en discípulos, para que se constituyan en líderes, en miembros efectivos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y entonces se cumpla el mandato, la orden de ir y predicar este evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el ciclo repetitivo, hermano, en el cual estamos los hijos de Dios que hemos asumido el compromiso, que yo espero definitivamente que usted sea uno de esos, hermanos, que ha dispuesto su corazón y ha recibido la guianza del Espíritu Santo, de que son muchas las cosas que usted tiene que hacer integralmente en su vida: sus estudios, su trabajo, su familia, su deporte, su interrelación social, todo perfecto. Hágalo, y hágalo con amor, hágalo como un verdadero testigo de Dios aquí en la tierra. Pero tendrá que dedicar realmente lo más importante en su vida. Prioridad 1, hermano: Dios y su obra, hermano, para que usted sea recompensado, como dice la palabra, conforme a sus obras, hermano, conforme a lo que usted ha hecho acá, estando integrando ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Bueno, como es un Dios de orden y que prioriza para realizar su obra, hermano, principia por nombrar a la persona que va a presidir la obra. Bueno, tiene que levantar un líder, hermano. Él tiene que levantarlo para que alrededor de él se constituya un equipo de trabajo y se pueda iniciar dentro de ese plan y dentro de ese modelo bíblico la obra de Dios. Entonces, este líder que él levanta conforma un equipo con otros niveles de autoridad. Hay un nivel de autoridad en nuestro ministerio cristiano bíblico para todas las naciones, Gran Cosecha. En nuestra iglesia
cristiana bíblica Gran Cosecha, y luego se levantarán con el discipulado que ustedes reciben, con la manifestación abierta que ustedes den de esa pasión que tienen por hacer la voluntad de Dios, hermano. Se levantarán otros niveles de autoridad para que podamos realizar conjuntamente y como miembros de ese cuerpo la obra que Dios ha dispuesto que realicemos. Luego, hermano, en conjunto y en equipo transmitiremos esta visión bíblica. Daremos a conocer este modelo sencillo, simple de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo conocemos perfectamente. Me acabo de referir a Él. Casas de cosecha, invitando amigos, invitando conocidos para que conozcan de Jesús, llevándolos a encuentros espirituales para que conozcan de Jesús, bautizándolos en agua, hermano, sumergiéndolos en el agua para que ellos den testimonio público, viniendo a escuela de obreros y luego, hermano, lanzándolos. Tenemos que llevarlos a que asuman un liderazgo y este ciclo se repita cada vez, hermano, bajo ese modelo bíblico de nuestro Señor, de conformar redes de 12 personas y que esto tenga un efecto multiplicador, porque Dios y nosotros amamos las multitudes, hermano. Yo espero que usted ya esté amando esas multitudes, ya haya aceptado los desafíos de Dios y ahora se prepare al escuchar este tema a no dejar pero ni un solo espacio de su tiempo sin dedicárselo a la obra de nuestro Padre Celestial, hermano, porque esto traerá muchas bendiciones para su vida y le dará lugar a esa promesa de Dios, que Él es galardonador de los que le buscan en espíritu y en verdad. Y Él, repito, Él dará a cada uno conforme a sus obras, hermano. Así nos recompensará. Bueno, en esta tarea, hermano, de trabajar por las multitudes, hay unos que son sujetos y otros que no son sujetos de trabajar, hermano. Sino unos que se someten y otros que son rebeldes, hermano. Son hijos de Dios, pero no quieren aceptar la dirección, no quieren aceptar el llamado de Dios, no quieren aceptar el mandato de Dios para el cual hemos sido llamados a su reino celestial, hermano. Y aquí en la tierra, no al cielo, hermano. El reino de los cielos se acercó a nosotros aquí en la tierra para que hagamos este trabajo. Es decir, hermano, estoy hablando de los aptos y de los no aptos para hacer el trabajo de la obra de Dios, para servir, hermano. Y yo les traigo unos ejemplos muy rápidos. Usted recordará que Dios primero, como Él prioriza, hermano, Dios primero llamó a Adán y luego llamó a Eva. Primero llamó a Abraham y de él salió después el pueblo de Israel. Llamó a Moisés y luego permitió a través de Moisés el éxodo, le dio la liberación al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hermano. Primero levantó a Josué y luego le entregó realmente en sus manos la conquista de la tierra de Canaán, hermano, donde fluye leche y miel. Oiga qué orden, qué organización y qué priorización la de nuestro Padre Celestial. Primero hace una cosa y después hace la otra. Levantó a Nehemías y luego lo llamó a hacer la reconstrucción del templo, hermano, allá en Jerusalén. Estableció a David y luego le dio el reino que él quería para Israel, hermano. Primero vino nuestro Señor Jesucristo y luego estableció su iglesia. Ahora estamos aquí en su iglesia. Ya nuestro Señor Jesucristo ya no está. Literalmente hablando ya no está. Físicamente hablando ya no está acá en la tierra. Es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo. Él es el que ahora está con nosotros, hermano. Bendito Dios. Pero ve cómo nuestro Dios es un Dios de orden y cómo planifica y cómo prioriza. Ha mandado a su Hijo Jesucristo a que cumpla parte de su plan y el resto se lo entrega a su iglesia, que es de lo que estamos hablando ahora. Trabajar por las multitudes, hermano. Bueno, de igual modo, hermano,
trata en los dones ministeriales especialmente trata con el pastor, hermano. Trata primero con el pastor. Hace al pastor, hermano, y luego levanta la congregación, hermano. ¿Cómo podría levantar una congregación de una persona que no tiene la capacidad, que no tiene idea de cuál es la visión, el plan, el carácter de Dios para entregarle ovejitas para que las cuide, hermano? Entonces primero trata con el pastor, hermano, y luego hace soñar al pastor con la congregación, hermano, y entonces levanta esa obra. Bendito sea el Señor. Bueno, dentro de esta labor de trabajar con las multitudes y en el entendido que tenemos un Dios organizado, un Dios de orden, un Dios que planifica, un Dios que ejecuta y que nos enseña, que nos ilustra, que nos capacita, que nos forma, que nos equipa, hermano, entonces Él nos manda que seamos sus administradores, hermano. La administración es el principio de la mayordomía. Es como se dice en economía, hermano, el máximo beneficio con el menor esfuerzo. Mire qué principio de administración, hermano. Las cosas deben funcionar, deben ser eficaces, deben rendir, deben dar frutos organizadamente, haciéndolo con economías en todos los factores, en todos los recursos, hermano, que participan en la producción. Aquí también, en el reino de los cielos, en la obra de nuestro Señor. Ahí nos llama a ser sus mayordomos. No basta tener bendición y multiplicación, hermano. Necesitamos tener bendición y multiplicación, pero dentro de esto, para lograrlo, como ya estamos trabajando por las multitudes, necesitamos organizarnos. Es necesario organizarse. No puede realmente usted alcanzar un objetivo, alcanzar una meta, si usted no se organiza, si usted no crea una estructura que sea acuñada, respaldada por la palabra de Dios, su plan, su visión, y todo aquello que le permite a usted, como parte de los talentos que Él le ha entregado a los hombres, hacer funcionar, hacer rendir una producción, que en este caso tiene que ver con vidas humanas, hermano, almas, personas que se rinden a nuestro Señor Jesucristo y que aprenden a vivir como Dios ha dispuesto que vivamos. Ser santos porque Él es santo, hermano. Y porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso dice su palabra. Bueno, decíamos que la mayordomía es el principio de la administración, hermano, pero que aún cuando somos bendecidos y multiplicados, para alcanzar esto necesitamos ser organizados. Los hijos, los siervos de Dios, hermano, debemos considerarnos como administradores de Dios, de lo que Él está poniendo en nuestras manos acá, y ser hallados, sobre todo, dice su palabra, fieles, hermano. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eres excelente administrador, eres un verdadero mayordomo, eres un siervo que me ama. Pero no, todo lo contrario, hermano. Siervo inútil, mal administrador. Este es el momento en el que nosotros empezamos a tomar razones, empezamos a tomar ámbitos, escenarios para hacer eficaz esa visión, ese plan de Dios que está en su palabra, hermano. Todo administrador está puesto para hacer crecer. Todo hijo de Dios, todo mayordomo de Dios aquí en la tierra ha sido puesto para hacer crecer todo aquello que le pertenece a la iglesia. Todo aquello que le pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para eso hemos sido llamados, para ser buenos administradores en lo individual y en lo colectivo, hermano, para alcanzar el propósito, el objetivo común. Siempre amar a las multitudes y alcanzarlas, hermano. Bueno, por lo tanto, el éxito no es obra de la casualidad, sino que es obra de un trabajo que no solo, hermano, tiene la bendición de Dios, tiene el amor de Dios, tiene el poder de Dios, sino que nos manda y nos ha ilustrado que debemos hacerlo organizada y planificadamente, hermano. Bendito sea Él. Quiero compartir con usted en la primera carta a los Corintios, hermano, en el capítulo 4, el versículo 1 y 2.
Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es justamente de lo que hemos estado conversando, hermano. Para servir a Dios debemos seguir los pasos de una buena administración. Bueno, entonces Dios es un buen planificador, Dios es organizado, hermano. Dios, hermano, es un buen ejecutor. Dios supervisa, hermano, y Dios pide cuentas. ¿Yo todo lo que le dije? Dios es un buen planificador, es un buen organizador, es un buen ejecutor, supervisa lo que están haciendo y pide cuentas de lo que se ha hecho, hermano. Bueno, puso al hombre como planificador, puso al hombre sobre la tierra, pero ya entendimos que primero puso el huerto del Edén. Le creó su hábitat, hermano, y ya leímos en Génesis capítulo 12 y versículo 8. Pero para traer otro ejemplo, hermano, para traer a la tierra a nuestro Señor Jesucristo, primero puso a Juan el Bautista para que le abriera brecha a nuestro Señor Jesucristo. Y usted recuerda, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, primer libro del Nuevo Testamento, escrito por Mateo, hermano, capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos una ilustración más de su planificación, de su grado de organización. Primero manda a Juan el Bautista y después envía a nuestro Señor Jesucristo a que haga su voluntad, hermano. Jesucristo vino a cumplir el plan previsto por Dios. Después, hermano, la carta a los de Galacia, a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 4 y versículo 4, hermano. Usted me dice, hermano, amén, gracias. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya se hizo lo que se tenía que hacer antes, hermano. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es después de que Juan el Bautista hace lo que tiene que hacer para anunciar que ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito es el que, ¿qué dijo él? El que los va a bautizar con espíritu y fuego. Porque Juan el Bautista bautizaba con aguas, hermano. Él justamente bautiza a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Pero él anunció que el que venía detrás de él bautizaría justamente con el Espíritu Santo y con fuego. Y por eso es que hoy hay una pasión grande en aquellos que somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Él. Dios preparó de antemano, hermano, las buenas obras por las cuales debemos andar. Primero hace las buenas obras, hermano. Eso dice Efesios 2:10, que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea Él. Dios tiene planes de bien para nosotros, hermano. En la visión tenemos el modelo bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Debemos planificar nuestro trabajo. Esta visión preciosa, este plan de Dios debe ser organizado, hermano, y planificado para ejecutarlo. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestra obra, en nuestro ministerio. Porque queremos que en Guatemala y hasta los confines de la tierra donde nos lleve nuestro Padre Celestial, todo el mundo proceda al arrepentimiento, hermano. En tanto Él no viene, hermano. Y es que dice su palabra que no tengamos por tardanza el que Él no venga, sino porque Él es grande en misericordia, hermano. Y en tanto acontece ese intervalo de nuestro trabajo y la venida de nuestro Señor, el rapto de su iglesia y su segunda venida después, hermano, pues nosotros tenemos que realizar el trabajo para el cual he dicho una y otra vez, el trabajo, la obra de Dios para la cual hemos sido llamados. Bueno, hemos hablado de un Dios planificador, hablemos de un Dios organizado, hermano. Jesús mandó a organizar en grupos de 50 a los 5,000 varones que alimentó cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Usted recuerda eso?
Ahí está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, en el capítulo 6. Usted lo puede leer del versículo 1 en adelante, y ahí está. Él organiza a las personas de 50 en 50 para poderles no solo multiplicar los panes y los peces, hermano, sino que para podérselos distribuir y que no haya una aglomeración, no haya una ineficaz distribución, hermano, que unos coman más que otros, hermano. Los organizó de 50 en 50 a efecto, a manera de poderlos controlar, de poderlos dirigir en aquella distribución. Parece fácil distribuir panes y peces a 5,000 personas, hermano, pero es tremendo cuando la gente no ha comido. ¿Cómo se aglomera uno, hermano, el ser humano? Pero Él los organizó con autoridad, hermano. Es así como el Señor quiere. Por eso es que Él nos ilustra cómo se organiza. Ordenó a Moisés también organizar un sistema de jueces, hermano. Usted lo recuerda en el Antiguo Testamento. Ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 18, puede usted revisarlo, del versículo 13 al 23. Ahí manda a Moisés a que se organicen jueces para que puedan estos tener autoridad sobre el pueblo de Israel y dirigirlos, hermano, porque no tienen rey, no tienen una autoridad entendida como reconocida dentro de su pueblo. Entonces levanta jueces para que se haga una prueba. En tanto levanta rey, hermano, y en tanto vendría el Rey eterno de nosotros, Jesucristo de la gloria, Señor de señores y Rey de reyes, hermano, bendito sea Él. Jesucristo también, hermano, conformó un grupo que es nuestro modelo bíblico para aplicarlo en la ejecución de la visión, el plan de Dios. Grupo de 12 para constituirlos el centro de mando de su iglesia aquí en la tierra. Él llamó 12 discípulos, hermano, y los enseña cómo deben hacer las cosas. Luego llamó a 70, dice la palabra, ahí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas. Llamó a 70 y los envió a su obra en parejas de 2 en 2 a trabajar. Quiere que revisemos Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, hermano. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, porque ya había designado 12 que trabajaban directamente con Él. Pero llamó a otros 70, hermano, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el propósito de nuestro discipulado, hermano. El que usted y yo entendamos que la mies es mucha. La obra de Dios que hay que realizar acá en la tierra es bastante, hermano. Su familia, hermano, haga su agenda, su lista. Sus amigos a quienes tiene que plantearles, tiene que entregarles de gracia lo que de gracia ha recibido. El amor de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios, el rescate, la salvación de Dios, hermano. Precioso. Es grande la mies, pero desafortunadamente, y también lo mencioné hace un momento, hermano, que algunos son sujetos, unos se someten y otros son rebeldes. Los que se sujetan, los que se someten a esta estructura bajo el modelo bíblico de nuestro Señor Jesucristo para hacer la obra de Dios, esos son los que le servirán a Dios, hermano. Los rebeldes no podrán servirle nunca a Dios. Y qué tristeza, qué lástima, porque ahí está esa tremenda, esa gran multitud generacional, hermano, de la humanidad en todo el mundo para que vayamos por ella. Y muchas veces no somos capaces ni siquiera de alcanzar a nuestra propia familia, hermano, presentándole esa bendición de Dios que nosotros hemos recibido. Bendito sea Él, hermano. Dios nos manda a ejecutar. Hemos hablado de un Dios planificador, de un Dios organizado, hermano. ¡Qué maravilla! Pero nos manda a que ejecutemos, hermano, porque Él ejecutó. David, cuando le dio la comisión a su hijo Salomón de la construcción del templo, ¿usted recuerda? Ahí está ejecutando. No lo hace él el templo, hermano, y usted lo recordará ahí en el libro de Crónicas. Ahí lo encuentra en el primer libro de Crónicas, hermano, capítulo 28,
18, versículo 20 y 21. Usted puede leerlo, hermano. Usted puede leerlo. Ahí no hace el templo David, pero le instruye a su hijo Salomón para que lo construya. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, antes de irse al cielo, al resucitar, hermano, al tercer día, dio mandato e instrucción de ir y predicar este evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, hermano. Dice que si le pedimos todas las naciones nos las dará por herencia, hermano. Pero eso de pedir es una palabra que tiene que tener coherencia con lo que hacemos. ¿Cuánto hacemos para ir a todas las naciones? Y encontramos ahí ya la relación entre lo poquito y lo mucho, pero que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y los que amamos a Dios, hermano, su obra, amamos las multitudes, o consecuentemente queremos hacer su voluntad. Y Dios pondrá en nuestras manos todo aquello que nosotros deseemos que soñemos, hermano. Entonces, ahí dio nuestro Señor Jesucristo la instrucción. Y también dijo, fíjese que dijo, una porción que usted conoce en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Él dijo, porque era necesario, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero mire el mandato. Recibiréis poder, pero ahora da el mandato. Ya recibió el poder de Dios, ya fue discipulado, ya dispuso su corazón para hacer la voluntad de Dios, ya fue capacitado, ya fue formado, ya fue equipado bajo la alianza del Espíritu Santo de Dios. Ahora es cuando usted recibe la instrucción. Oiga lo que dice la segunda parte del versículo 8, capítulo 1 del libro de los Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El gran propósito de Dios es que sus hijos, nosotros vayamos y seamos testigos. Sí, yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, yo conozco su reino, yo conozco esa fe divina que viene de lo alto. Yo quiero compartirla contigo porque yo quiero que tú también seas un hijo de Dios, porque yo también quiero que tú seas feliz. Porque yo también quiero que tú agrades a Dios. Porque yo quiero también que tú seas recompensado, galardonado, premiado, conforme a tus obras. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Entonces, hermano, planificador, organizador, ejecutor, Dios. Pero también dije que Dios es supervisor y pide cuentas al final, hermano. Bueno, ¿supervisó a los 70 que envió de dos en dos? Sí, ahí mismo en el libro, en el Evangelio del Nuevo Testamento, en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas, en el capítulo 10, versículo 17 al 20, se ve en donde Él está haciendo la supervisión, hermano. Pero también donde está pidiendo cuentas, hermano. Eso lo vemos en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 10. La otra porción yo se la dejo de tarea para que usted la lea. Lucas 10, 17 al 20 para supervisar, y la que vamos a compartir, segunda carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo. Capítulo 5, hermano, versículo 10, donde él pide cuentas. Porque es necesario que todos nosotros, sus hijos, hermano, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya oyó, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, hermano. Bueno, entonces Él supervisa y Él hace cuentas con nosotros, hermano. Porque usted recordará la parábola aquella de los talentos, en donde Él deja talentos a sus siervos y regresa, hermano, y pide cuentas. ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Qué ha hecho con el talento? ¿Qué he hecho yo con mi talento? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Con esas capacidades que Dios nos ha dotado, hermano? ¿O qué estamos haciendo con los dones ya espirituales que Dios pone para que vayamos y nos involucremos en su obra? No es para desperdiciarlos, hermano.
es para ponerlos al servicio de Dios, para que fructifiquen, para que den frutos, para que multipliquen en la obra de Dios, para que sintamos gozo, felicidad al ver que alguien, por esa herramienta, ese instrumento, con esa vocación, con ese don, con ese talento, dije, somos utilizados para alcanzar a esa persona, hermano. Bendito sea el Señor. Y es que no estoy hablando necesariamente de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros, hermano. Estoy hablando de que todos los miembros en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tenemos una función, y por lo mismo todos somos útiles y todos somos necesarios. Unos estamos contribuyendo a alcanzar ese gran propósito de alcanzar las almas y formarlas, educarlas, capacitarlas, equiparlas para vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Bueno, ya vimos entonces un Dios verdaderamente organizado, planificado, ejecutor, supervisor y que pide rendición de cuentas, hermano. Entonces, yo quiero recordarles que ese ser maravilloso, precioso, que dio su vida a sí mismo en la cruz del Calvario, Él mismo cumplió todos estos pasos de buen administrador, hermanos, para rescatar al mundo. Primero planeó ganar al mundo y lo ejecutó, porque murió en la cruz del Calvario, lo hizo realidad, lo planeó en el cielo y lo alcanzó en la cruz, hermano. Ahí está la ilustración de lo que tenemos que hacer los hijos de Dios: planear conforme a la voluntad de Dios y alcanzar su objetivo. Organizó a la iglesia para que los obreros recojan la mies, recojan la obra, hagan la obra, alcancen a la humanidad, hermano. Ejecutó los planes enviando a sus hijos, a sus discípulos, a sus apóstoles y ahora a nosotros, su cuerpo acá en la tierra, a predicar y hacer todo lo que les enseñó en aquella época y lo que nos ha enseñado ahora a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Luego lo supervisó y a su regreso les pidió cuentas, hermano. De manera que nuestro Señor Jesucristo es el personaje, no solo es el centro del reino de los cielos, hermano, la razón de nuestra existencia, el centro de la palabra, el motivo de nuestra vida, la razón de todo lo que hacemos, hermano, sino, hermano, que Él definitivamente fue capaz, hermano, de requerir, de supervisar todo esto que Él hizo, lo sigue supervisando, y a su segunda venida, hermano, cuando estemos ante el tribunal de Él, recién leímos, se nos solicitará que rindamos cuentas, hermano, y seremos recompensados conforme a lo que hayamos hecho. En tanto estábamos, dice, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Yo quiero concluir, hermano, este día, quiero concluir. Trabajar por las multitudes para Dios significa hacer efectiva la visión, el plan de Dios, hermano. Significa asumir el liderazgo que usted hoy está siendo equipado, preparado y capacitado para tener, el cual debe estar dispuesto, obviamente, a cumplir. Y es que hemos visto el proceso para cumplirlo, hermano. Y vimos definitivamente que tiene que ver con vidas humanas. Entonces debe hacerse organizadamente y con excelencia, hermano. Pues Él ha dicho en su palabra que somos administradores del reino y además que debemos ser hallados fieles. Bendito sea Dios, hermano, por la responsabilidad que Él ha depositado en nuestras manos. Vamos a equiparnos, vamos a amar las multitudes, vamos a aceptar los desafíos de Dios y vamos a trabajar por esas multitudes. En el nombre de Jesús y bajo la alianza y el poder de su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Que el Señor esté con ustedes siempre, hermanos. Gracias. No dejaré pasar esta oportunidad.
mares